¿Qué recuerdas, José Antonio, de aquel 29 de septiembre del 97? ¿Cómo fue aquel día del atentado? Aquel día es imborrable. Por eso muchos sentimientos encontrados. Veníamos del cementerio, había fallecido un tío abuelo mío y eran las fiestas del barrio de Casería de Montijo. Llegamos con el vehículo, aparqué el vehículo y vi que el coche de mi novia, que estaba allí aparcado, tenía la luna trasera rota. Entonces empecé a mirar a ver por qué se había roto la luna. Y me encontré un trozo de canal de PVC dentro del coche. Y dije yo, esto habrán sido los niños con las fiestas, lo que sea. Al volverme, vi un Fiat Uno blanco, matrícula de Málaga, no se me va a olvidar en la vida, y tenía encima del techo diferentes tubos de canal tapados con bolsas de basura. Entonces, claro, cogí el trozo y conscientemente cogí el trozo del coche de mi mujer, me fui al coche que tenía los tubos y dije, encaja. Pues voy a llamar a la policía local, que venga, levanta atestado de que a este hombre se le desprendió la carga y nos paguen la luna, porque además semanas antes habíamos renovado el seguro y nos dijeron, ¿queréis luna? Y le dijimos, no, que vale más caro. Y digo, vamos a llamarlo. Mientras llamo a la policía local, vino mi novia con una linternita y alumbrando, pues vi que los tubos tenían una puntilla en la parte de atrás y un cable. Y claro, por curiosidad, me puse a seguir los cables y llegaban a una fiambrera. En la fiambrera había un temporizador, había 2 pilas de 9 voltios y había un circuito. Me llamó mucho la atención que la zona en la que estaba es un poquito conflictiva, no había luz, no había nada, y el coche estaba con las ventanillas abiertas, una mochila en los pies del asiento del copiloto y un radiocassette Pioneer puesto en el coche, y eso me llamó mucho la atención. Entonces, cuando seguí con la linternita y demás, pues me encontré que en cada tubo había una granada Mekar anticarro. Entonces empecé a avisar a Policía Nacional, no me hacían caso. Imagínate, el día de la patrona de Granada, todo el mundo en Granada viendo la procesión de la Virgen de las Angustias. Los TEDx estaban en Antequera, que había un campeonato de golf y venía gente importante. Y caso ninguno, cero. Haría unas 15 llamadas. Además, hoy en día he oído algunas llamadas y me avergüenzo de cómo le hablé a la sala del 091, pero también ellos me pidieron disculpas porque es que fueron 15 o 16 llamadas para que viniera un coche. Ya los insulto, les digo de todo, porque ya estaban muy nerviosos. Estaba yo solo en una carretera, estaba colindando a muchos edificios. Si me ponía a cortar el tráfico no podía despejar edificios, sino en aquella época era voluntario de Cruz Roja. Tenía muchas cosas en contra una de otra. Cuando llegó la Policía Nacional, pues me trataron de inútil prácticamente los 2 primeros policías que llegaron, hasta que vieron lo que había. Cuando vieron lo que había y confirmaron que era un artefacto explosivo, ya la cosa cambió. Y le pregunté, ¿cuánta gente va a venir? Y me dijeron en un principio, ahora mismo nosotros 3. Entonces ellos se pusieron a cortar la carretera y yo a intentar que la gente que daba a ese lado del edificio o bien se fuera o bien se metiera en las habitaciones internas. Yo sabía que los edificios no iban a tener problemas porque son de hormigón, o sea que no iban a... Hombre, las ventanas, los cristales y demás, eso sabíamos que iba a romper, pero no iba a haber mayor desastre. ¿Qué ocurre? Que la gente pues te tachaba de loco. Te decía que va a haber una bomba y se creaba el pánico, pues ya era impresionante. Entonces se me ocurrió la feliz idea de que como un poquito más adelante hay unos depósitos de gas, decirle a la gente que había una fuga de gas. Y ahí la gente enseguida reaccionó. Sobre las 12 aproximadamente de la noche, ya había bastante policía allí, iba yo a decirle a la policía que había 3 bloques de pisos ya evacuados, cuando aquello estalló. Yo salí disparado unos 20-25 metros, caí en un terraplén y vi por encima pasar las piezas de los coches. Si no llega a haber estado esa valla con la que choqué y ese terraplén, probablemente hoy no estaría ni aquí. Yo me acuerdo perfectamente de un resplandor muy grande y como si me cogieran de la camisa y me bolearan.
directamente. Y desde ahí pues empezó por unos lados una satisfacción y por otros lados una pesadilla. Tengo entendido, José Antonio, que trabajabas en una empresa de mensajería y que a raíz de aquello te despidieron un poco por las represalias que pudiera tener ETA contra la propia mensajería o el resto de trabajadores. Bueno, contra la propia mensajería yo creo que no. Despedirme fue isofacto, eso fue el 29 por la noche y el 30 ya estaba en la calle directamente. Yo hoy por hoy, hombre, en aquel momento no lo entendí, pero hoy por hoy yo me pongo en el lugar del empresario y también lo entendería, y hubiera hecho lo mismo, me hubiera despedido a la persona. ¿Por qué? Pues porque en aquella época las únicas empresas que tenían un escáner para detectar una bomba o un posible, pues eran las grandes empresas, como puede ser Correos, como puede ser, le pasó a Carlos Herrera en la COPE, en la COPE o en Onda Cero, no me acuerdo dónde estaba, que le mandaron unos puros y dentro de los puros estaba pero claro, el escáner estaba en la propia radio. Nosotros no teníamos escáner, entonces nosotros movíamos muchísima paquetería. ¿Quién no te puede decir a ti que en uno de esos paquetes que venían en un camión, a lo mejor de Madrid o de San Sebastián o de Barcelona o de Sevilla mismo, no llevase algo que cuando nosotros, con un temporizador, y cuando nosotros estuviéramos allí en la nave explotase? Pues entonces, por miedo el empresario, pues dijo, mira, te despido, que salgan todos lados, me da igual, que te despido. Es más, la empresa se llamaba De Urgente. Yo seguí teniendo muy buena relación tanto con el encargado como con el dueño y demás. Tuve buena relación después de que me despidieran. Incluso con el tiempo, uno de los encargados que montó una empresa aparte me ofreció que me fuera a trabajar con él. Lo único que pasa es que yo ya estaba estabilizado en otro sitio y demás y no me fui. En este sentido, tengo la sensación de que la sociedad te juzgó un poco, ¿no? En aquel momento, en cambio, yo he leído titulares donde se te conoce como el héroe de Granada, ¿no? En el fondo, salvaste la vida de muchas personas. Sí, vamos a ver. Yo, el titulillo de héroe, como me pusieron, no lo comparto. Yo en aquel momento era un voluntario de Cruz Roja, era un coordinador de voluntarios, llevaba un grupo de voluntarios. Y la verdad sea dicha, ¿lo volvería a hacer? Sí. ¿De otra forma? También. También. No me iba a encontrar nadie, porque la vida te cambia y te cambia mucho. En el aspecto de que, vuelvo a repetir, eras una persona totalmente anónima y de ser anónima a que te conozca todo el mundo, a que te señale todo el mundo. Tienes 22 años, estás en plena, como se suele decir, saliendo del cascarón. Es duro, es muy duro. Me reconocieron como víctima del terrorismo gracias a una amiga que era guardia civil. La pobre se ha tenido que salir del cuerpo por un accidente que tuvo laboral en Pilar, no voy a decir apellido, hay muchas. Ella sabe quién es perfectamente. Ella ha tenido 2 atentados terroristas, o sea que ella estaba. Y el día de la patrona de la Guardia Civil, del día del Pilar, estaba en la comandancia porque había sido invitado por un sargento de la Brigada de Información a la patrona, y estando allí me cogió y me dijo, dice, ¿tú no estás considerado como víctima del terrorismo? Y le digo, yo no, Pili, yo no tengo constancia de nada de eso. Y fue la que me puso en contacto con Maite Araluce. Y a raíz de ponerme en contacto con Maite Araluce, me dijo, dice, pero si es que no tenemos de ti nada. O sea, yo era un fantasma. Le tuve que mandar recortes de prensa para que viera realmente lo que ocurrió, y a raíz de ello y de la VT, que se movió y estuvo hablando con, no sé exactamente el nombre que tiene, la Unidad de Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional, exactamente, la Asociación General. Estuve hablando con ellos y demás, y apareció mi sentencia casualmente. Pero claro, apareció la sentencia casi 20 años después del atentado. Con lo cual, claro, para mí supuso de que en la propia sentencia ponía que me tenían que haber indemnizado los vehículos que habían hecho, cosa que yo tuve que pagarlos estando carbonizado.
me tenían que haber dado una indemnización en aquel momento que me hubiera venido muy bien para casarme. Me la dieron 20 años después, que ya no tenía valor prácticamente simbólico. Me tuve que poner en contacto con la Junta de Andalucía porque también me correspondía. Había comprado viviendas que no me pude beneficiar del descuento que tenemos como víctimas del terrorismo. Había hecho un montón de cosas que nada. Y hoy por hoy yo sigo diciendo que a alguien no le interesaba que yo fuera víctima del terrorismo. ¿El por qué? No lo sé. Haciendo balance, José Antonio, ¿qué dirías que es lo peor? Lo peor del atentado, bueno, del atentado es pasado y el pasado está. El ver a la gente que atentaba contra España, contra las personas, asesinando a personas y demás, hoy por hoy, estando en el gobierno político de España, eso duele mucho. Que a las víctimas del terrorismo cada vez nos den una patada en el culo más fuerte y que a los etarras les pongan más altares, más fiestas, más cosas y sean ellos los buenos y nosotros los malos, no, perdona. Hay mucha gente enterrada por culpa vuestra, muchas familias destrozadas por culpa de ellos. No señalo a uno, a otro, sino a todos. Muchos casos sin resolver por culpa de ellos. ¿Qué perdón tienen? ¿De qué sirve el que digan perdón en una carta para salir de la cárcel? ¿De qué sirve? No, hombre, no. Si la has hecho, la pagas. Haciendo un poquito de balance un poco más positivo, si pudiéramos hacerlo de todo esto, ¿qué o quién te ayuda en todo este proceso? Si tuviéramos un huequito para poder agradecer, para poder hacer un poquito de reflexión sobre esos apoyos, esos bastones. Hombre, yo, la verdad sea dicha, cuando yo os conocí a vosotros, a la VT, tuve un apoyo muy fuerte. Es más, estuvisteis pendientes de mí en todo momento hasta que se resolvió todo. Todos los años recibo una llamada el día del atentado. Es muy grata, pero la estás esperando. Y a mí me habéis ayudado mucho, a mí personalmente. Al fallecer mi mujer, estuvisteis ahí para lo que hiciera falta, tratasteis a mi hija. Maite está siempre encima nuestra. El apoyo, muy fuerte, muy fuerte.